Y a continuación comenzamos con el cuestionario de la lección número 2. Y la primera pregunta dice, ¿por qué la misión de amor ha nacido en la Argentina? La pregunta 2. ¿Qué tarea han realizado las diferentes religiones en los lugares de la tierra en que se las ha practicado? Y la religión católica en la Argentina. Pregunta 3. Misión de Amor, Obra del Cristo, ¿es un movimiento que pertenece solamente a la Argentina? Pregunta 4. ¿Qué le corresponde a nuestro grupo dar al mundo? Pregunta 5. ¿Para qué se han recibido desde hace milenios en lo que ahora es la Argentina descargas vibratorias superiores? Pregunta 6. ¿Por qué en nuestro país el clima mental y emocional pudo ser más o menos puro? Pregunta 7. ¿Qué es la vida humana considerada desde el espacio? Pregunta 8. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera existido las religiones? Pregunta 9. ¿Qué tareas han realizado los espíritus de gran evolución que han encarnado en este país? ¿Qué ha permitido el clima espiritual? Pregunta 10. ¿Debemos suponer que este lugar del mundo fue tomado en consideración recién cuando comenzó a poblarlo el hombre blanco? Pregunta 11. ¿Qué era menester al elegir el lugar de la tierra donde sería fácil constituir, en su momento, el núcleo vibratorio que significaría la misión de amor? Pregunta 12. ¿Qué ha sido necesario para que en la Argentina se hayan formado focos de irradiación vibratoria de gran poder? Pregunta 13. ¿Qué es menester para constituir o iniciar esos focos de irradiación? Pregunta 14. ¿Quiénes vivieron en lo que es hoy nuestro país como humanos antes del general San Martín? Pregunta 15. ¿Podemos decir que fue elegida la Argentina? Pregunta 16. ¿Quiénes se encarnaron en esa raza que vivía cerca de la cordillera de los Andes? Pregunta 17. ¿Por qué hay diseminados por el mundo muchos focos de radiación misionera? Pregunta 18. ¿Los focos vibratorios comienzan a irradiar inmediatamente después de constituidos? Pregunta 19. La encarnación de un ser superior con el fin de realizar una determinada tarea, ¿con qué deberá concordar? Pregunta 20. ¿Los focos de irradiación que existen en la Argentina y Perú tendrán acción solamente sobre los hombres? ¿Por qué? Pregunta 21. ¿La evolución espiritual es individual en cada ser? ¿De qué depende la evolución del aspecto físico en el hombre y en la naturaleza? Pregunta 22. ¿Qué incluye el plan del Cristo para la evolución en el mundo? Pregunta 23. ¿La obra del Cristo es solamente obra de salvación a través del conocimiento y de la purificación de las mentes y de las almas? Pregunta 24. ¿Qué debemos entender por forma? ¿Qué debe evolucionar? Pregunta 25. ¿Qué significa la evolución de los aspectos externos o de la forma? Pregunta 26. ¿Para qué encarnan en los mundos seres espirituales determinados?
Pregunta 27. ¿Por qué es tan importante la preparación y purificación espiritual, mental, emocional y física? Pregunta 28. ¿Qué ocurre cuando es llegado el momento en que debe iniciarse el proceso de sutilización? ¿Por qué? Pregunta 29. ¿Hacia quiénes irradian la vibración transformadora? ¿Dónde es recibida? Pregunta 30. Este aspecto del proceso de la evolución de la forma se está realizando ahora tanto en los animales como en los hombres. Pregunta 31. ¿Esto es algo que la ciencia podrá ver? ¿Por qué? Pregunta 32. ¿Debemos pensar que una persona o muchas personas podrían interferir, desviar o desvirtuar la obra? Pregunta 33. ¿Qué impresión nos debe dar la magnitud de la obra que se descubre ante nosotros? Pregunta 34. ¿Qué debemos poner al servicio de la obra? ¿Qué lograremos con eso? Pregunta 35. ¿Qué les ocurrirá a quienes necesitan fortalecer su voluntad de servir y consolidar su fe? Pregunta 36. ¿Qué finalidad tienen los focos negativos formados? Pregunta 37. ¿Para qué es necesario que con nuestra mente proyectemos permanentemente vibraciones positivas, vibraciones amorosas y purificadoras sobre todos los países? Pregunta 38. ¿Cuándo es necesario abstenernos de tomar parte en trabajos de purificación realizados en grupos? ¿Por qué? Pregunta 39. ¿Qué ocurre cuando un grupo de personas une su fuerza mental y emocional para una obra de bien? Pregunta 40. ¿Qué tratan de hacer las vibraciones densas y negativas? Pregunta 41. ¿Cómo han sido hasta ahora las descargas positivas? ¿Con qué fin? Pregunta 42. ¿Por qué un espíritu de evolución que encarna para realizar una tarea de bien puede, como humano, ser atacado por las fuerzas negativas? Pregunta 43. ¿Por qué el momento de los primeros contactos es más difícil? Pregunta 44. ¿Por qué determinadas vibraciones positivas aflorarán y deberán hacerlo en forma dolorosa para la humanidad? Pregunta 45. De los planos sutiles, ¿se proyectan intensas vibraciones sobre nuestro planeta solamente? Pregunta 46. Las descargas de vibraciones positivas y constructivas que se efectúan desde lo superior llegan a todos los mundos del plano con la misma intensidad. Pregunta 47. ¿Qué nos envía la ley? ¿Qué es amor universal? Pregunta 48. ¿Qué vibraciones deben preceder en nuestro planeta a las vibraciones evolucionantes? Pregunta 49. ¿Qué reciben del Cristo todos los mundos que están bajo su égida? ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es el símil? Pregunta 50. ¿Qué ha sido necesario para la humanidad y el planeta? Repito esta pregunta. ¿Qué ha sido necesario para que la humanidad y el planeta puedan recibir las intensas vibraciones purificadoras y evolucionantes? Es entre las 50 y 51 la pregunta. Ahora viene la pregunta 52.
Tener afinidad con la vibración crística significa ser espíritu de vibración crística. ¿Por qué? Pregunta 53. ¿Cómo debemos interpretar la afinidad con la vibración crística? Pregunta 54. ¿Qué será posible evitar mediante la acción crística a través de sus servidores en la Tierra y en el espacio? Pregunta 55. ¿Por qué se produce la desintegración? Pregunta 56. ¿Qué es necesario para mantener la mente pura? Pregunta 57-56. ¿Dónde se reciben? Pregunta 56-57. ¿Dónde se reciben todas las vibraciones que nos llegan o generamos? Pregunta 58. ¿Qué debemos tener siempre presente? Pregunta 59. ¿Se nos indicará realizar algo que no podemos realizar o que no tenemos fuerza para realizar? Pregunta 60. ¿Cuándo debe efectuarse el comienzo de la transmutación de lo material en espiritual? Pregunta 61. ¿Qué significa el final de los tiempos anunciado? Pregunta 62. ¿Cómo ha enviado y envía su ayuda el Cristo para este momento? Pregunta 63. Si los hombres fueran impelidos a tomar el camino salvador, ¿habría justicia? Y finalmente, pregunta 64. ¿Qué significa salvar a la humanidad? ¿Cuál es la única forma? Mis queridos, y hasta aquí el final de la lección número 2 del primer curso avanzado. Ahora, antes de irme, quisiera dejarlos con la invocación del amor, que dice lo siguiente: unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, les quiero anticipar la próxima lección. La lección número 3, responsabilidad misionera con respecto a las enseñanzas. Se compone de relación entre sutilización del planeta y espiritualización de la humanidad. Transitar por caminos elevados. Mañana, o cuando reciban el próximo video, repetiré el título y de qué está compuesta esta lección. Y esto es todo, mis queridos, por el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestra compañía y nos veremos muy prontito para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias y hasta siempre.